La tercera vez que vi a Alex fue en su estudio. Me dijo que quería enseñarme un proyecto que estaba diseñando y que podía pasarme al salir del trabajo. No me lo pensé. Le dije a Luis que tenía una reunión con un cliente difícil y que quizás se alargaría. Luis me deseó suerte, como siempre, y me envió un audio diciendo que me tenía preparada mi cena favorita para cuando volviera. Me dio rabia escucharlo tan sincero. Aún así, fui. Cuando llegué al estudio, Alex estaba solo, y no había ningún plano sobre la mesa, ni maqueta, ni portátil encendido. No había proyecto que ver. Nos besamos nada más cerrar la puerta, y esta vez sí. Lo hicimos ahí, sin hablar de nada más. Después, él encendió un cigarro y se tumbó en el sofá con cara de triunfo. Me preguntó si tenía prisa por volver. Le dije que no, que podía quedarme un rato más. Hablamos de cosas sin importancia, de lo mal que funcionaban los ascensores de su edificio, de que el bar de la esquina servía las peores bravas de Madrid, y de lo cómodo que se había vuelto todo entre nosotros. Pero yo no me sentía cómoda. Me sentía cada vez más inquieta. La facilidad con la que cruzaba esa línea ya no me parecía emocionante, empezaba a parecerme peligrosa. El problema fue que empecé a ser descuidada. Luis no es desconfiado, jamás me ha revisado el móvil, ni preguntado con quién hablo o a qué hora vuelvo, pero no es tonto. Y aunque no tenía pruebas, notaba el cambio. Yo lo notaba también. A veces llegaba a casa oliendo a perfume que no era mío, con el pelo recién lavado del gel de esos hoteles baratos, o con marcas en la piel que ni me molestaba encubrir del todo. Empecé a dar respuestas flojas, a dejar que el silencio llenara las cenas, a evitar sus ojos cuando me preguntaba qué me pasaba. Me sentía desconectada de mi propia casa, como si fuese una invitada con fecha de salida. Una noche, después de ducharnos cada uno por separado, Luis me miró con cara de querer decir algo, pero no lo hizo. Me preguntó si estaba bien, y yo le dije que sí, que solo era estrés del trabajo. Me abrazó por detrás mientras me ponía el pijama, y supe que en ese momento estaba intentando volver a mí sin decirlo, como si su manera de tocarme pudiera anular la distancia que había entre nosotros. Pero yo ya no estaba ahí, al menos no entera. Y entonces, pasó lo que tenía que pasar. No fue que encontrara un mensaje, ni una foto, ni nada de eso. Fue algo más simple y más difícil de negar. Una mañana, un lunes, me levanté antes que él porque tenía una reunión temprano. Mientras me maquillaba en el baño, escuché que Luis hablaba por teléfono en la cocina. Normalmente no hace llamadas a esa hora, pero no le di importancia hasta que escuché mi nombre. Me acerqué sin hacer ruido, y lo escuché decir algo que me dejó fría. Sí, tío, se está alejando de mí, lo noto. No tengo pruebas, pero lo sé. No me mires como un loco, hay cosas que no necesitas ver para saber qué están pasando. Y lo peor de todo es que no sé si quiero saberlo del todo. No pude moverme. Me quedé ahí, detrás de la puerta, escuchando como mi marido le decía a su hermano que creía que yo le estaba engañando, que últimamente parecía que ya no vivía con él, que le dolía ver cómo me reía más con el móvil que con él. También dijo que aún me quería, y que no entendía que había hecho mal. Me costó respirar. No por miedo a que lo supiera, sino porque me di cuenta de que había cruzado una línea que no podía deshacer. Ya no era solo lo que hacía con Alex, era lo que había destruido en casa. Ese día no fui a la reunión. Me inventé que estaba enferma, y me quedé en casa encerrada en el salón sin saber qué hacer. Pensé en llamar a Alex, pero me di cuenta de que no tenía nada que decirle. Ni siquiera sabía si quería seguir viéndolo. Lo había usado como excusa, como vía de escape, como espejo de algo que me faltaba, pero en ese momento no sentía nada. Lo peor de todo es que esa tarde Luis volvió del trabajo como si no hubiera pasado nada. Me trajo una tarta pequeña de limón que sabía que me encantaba,
Y me dijo que había pasado por mi cafetería favorita porque pensó que me vendría bien algo dulce. Quise decirle que lo había escuchado, que lo sentía, que tenía razón, pero me callé. Asentí, sonreí, y le di un beso en la mejilla. Pero el silencio no dura para siempre. A los 2 días, lo noté más serio. Me decía menos cosas, me preguntaba menos por mi día. Yo, por costumbre o por culpa, empecé a hacérmela atenta, a preguntarle si quería que cocinara algo especial, si quería ver esa serie que teníamos pendiente. Me contestaba con monosílabos. Y entonces, un viernes por la noche, mientras cenábamos, me soltó la frase que lo rompió todo. Laura, ¿hay algo que quieras decirme? No gritó. No golpeó nada. Solo me miró y me lo preguntó con una tranquilidad que me dolió más que cualquier escándalo. No supe qué decir. Me quedé en silencio. Porque si no quieres estar conmigo, prefiero saberlo. Prefiero escucharlo de ti antes que seguir con esta mentira silenciosa que nos está asfixiando a los dos. Me temblaron las manos. Quise hablar, pero no me salía nada. Y ahí supe que ya no había vuelta atrás. Cuando Luis me preguntó si tenía algo que decirle, sentí que todo el aire del comedor se me quedaba atascado en el pecho. No contesté, solo me quedé mirando mi plato, girando el tenedor entre los dedos, mientras buscaba palabras que no me salían. Él no apartaba la vista de mí, y esa calma suya me desarmaba más que cualquier grito. Me dijo que llevaba semanas sintiendo que yo ya no estaba, que hablaba por compromiso, que todo lo que hacía parecía una obligación. Añadió que no quería montar un drama ni hacerme sentir culpable, que solo necesitaba saber si había alguien más. No lo dijo con rabia, lo dijo con una mezcla de resignación y tristeza que me partió por dentro. Intenté hablar, pero lo único que pude decir fue que no sabía qué me pasaba, que últimamente no estaba bien conmigo misma, que me sentía perdida. Después de unos segundos de silencio, me preguntó otra vez si había alguien más. No lo gritó, no lo repitió con rabia, solo lo dijo de nuevo, despacio. Sentí que no podía seguir mintiendo. Me quedé callada demasiado tiempo, y en ese silencio lo entendió todo. Bajó la mirada, y se le tensó la mandíbula. Yo intenté decir algo, pero solo conseguí un Luis, déjame explicarte. Me cortó levantando una mano, sin mirarme. Me dijo que no necesitaba explicaciones, que ya había escuchado suficientes silencios como para entenderlos. Me pidió que le dijera desde cuándo. No supe qué contestar. Me volvió a preguntar, esta vez mirándome directamente, y le dije que hacía un par de meses. No se movió, ni siquiera respiró hondo. Solo apoyó los codos en la mesa, se llevó las manos a la cara y se quedó así un rato. No lloró. No hizo ruido. Era como si estuviera procesando una información que ya sabía, pero que necesitaba escuchar para poder creerla del todo. Cuando al fin habló, lo hizo sin levantar la voz. Me preguntó si le quería. No supe responder. Me dijo que no lo parecía, que si realmente lo quisiera, no habría llegado a ese punto. Me preguntó si me había faltado algo, si había hecho algo mal, si había algo que pudiera haber cambiado. Le dije que no, que él no había hecho nada, que el problema era mío. Lo repitió con una ironía seca, ¿tuyo? Me levanté de la mesa e intenté acercarme, pero me pidió que no lo tocara. Dijo que no quería que lo consolara, que no quería que lo tratara como un niño al que se le explica un error inevitable. Me pidió que le hablara como a una persona adulta, que le dijera la verdad entera. Así que se la dije. Le conté que había conocido a Alex en el trabajo, que empezó siendo una amistad, que me sentía bien con él porque me escuchaba de una manera que hacía tiempo que no sentía, y que todo se había ido de las manos. No le mentí con los detalles. Le dije que sí, que había pasado algo físico, y que no había sido una vez. Cuando lo dije,
Vi cómo se le tensaban los hombros. No levantó la voz, pero su respiración cambió. Se levantó de la silla, se apoyó contra la encimera y se quedó mirando por la ventana, con los brazos cruzados. Pasaron varios minutos sin que dijera nada. Yo me quedé de pie, sin saber si debía irme o quedarme. Cuando por fin habló, lo hizo con la voz rota, pero no temblorosa. Me preguntó si pensaba seguir viéndolo. Le dije que no, que todo había terminado, aunque no estaba segura de si lo creía. Dijo que no le interesaba si lo veía o no, porque lo que le dolía no era el otro, sino lo que yo había destruido. Me preguntó si me daba cuenta de que lo había hecho sentir como un idiota, de que había jugado con su confianza mientras él intentaba hacerme feliz sin sospechar que ya lo había perdido todo. Intenté explicarle que no había sido premeditado, que no era algo que buscara. Se rió, pero sin humor. Dijo que siempre era igual, que nadie planea engañar, pero que al final todos eligen hacerlo, y que eso lo hacía incluso peor. Dijo que si al menos hubiera tenido el valor de decirle que no era feliz, lo habría entendido, pero que lo que no podía aceptar era la mentira diaria, los besos de rutina, las cenas en silencio, las excusas torpes. Luego vino la parte que más me dolió. Me dijo que no sabía si alguna vez podría perdonarme, pero que lo que sí tenía claro era que no iba a seguir viviendo conmigo como si no hubiera pasado nada. Me dijo que esa noche dormiría en el sofá, y que al día siguiente hablaríamos con calma. No hubo gritos, ni platos rotos, ni insultos. Fue peor. Fue la calma total, esa que llega cuando ya no queda nada que defender. Se fue al salón sin mirar atrás, y escuché cómo abría una manta y se recostaba. Me quedé sola en la habitación, sentada en la cama, sin saber si debía llorar o simplemente asumir que aquello ya estaba sentenciado. Esa noche no dormí. Escuchaba su respiración desde el pasillo, el sonido del sofá cuando se movía, y cada ruido me recordaba que yo había sido quien había roto algo que él no podía reparar. Por la mañana, cuando salió para trabajar, no dijo nada. Solo se vistió, tomó el café y se fue. En la mesa dejó las llaves de repuesto y una nota que decía que necesitaba tiempo. No me dijo cuánto. Y ese silencio me pesó más que cualquier discusión posible. Pasé el resto del día sin moverme del salón, mirando las cosas que habíamos comprado juntos, las fotos, los detalles que antes me parecían normales y ahora parecían pruebas de un crimen que yo había cometido sin violencia, pero con precisión. Cuando anocheció, me di cuenta de que era la primera vez en 8 años que cenaba sola en nuestra casa, y no supe si debía esperarle o asumir que ya no volvería. Lois no volvió a dormir en casa durante 3 días. Cada noche recibía un mensaje suyo diciendo que se iba a quedar en casa de su hermano o que no tenía intención de pasar por aquí. No preguntaba cómo estaba ni mostraba señales de querer hablar. Solo dejaba claro que necesitaba espacio, que no quería verme, que todo lo que hablara conmigo tendría que ser más adelante, cuando él pudiera soportarlo sin rabia. Yo no respondía, porque sabía que cualquier cosa que dijera iba a empeorar la situación. Me quedaba sola en el salón, repasando mentalmente cada una de las decisiones que me habían llevado hasta ese punto. No por culpa, sino porque todavía no entendía cómo había dejado que todo se pudriera tan rápido. Sabía que lo había herido de una forma que no se arreglaba con una conversación ni con una disculpa, pero no imaginaba lo que tenía preparado. El cuarto día, por la mañana, Luis apareció. No avisó, no llamó antes, simplemente entró con sus llaves y fue directo al dormitorio. Llevaba una maleta, no muy grande, pero lo suficiente para darme a entender que había tomado una decisión. No dijo nada al principio. Solo abrió el armario, recogió algo de ropa, unos libros, una carpeta con documentos, y empezó a meter todo en la maleta con una tranquilidad que me inquietó. Me acerqué y le pregunté si quería hablar. No levantó la vista. Solo dijo que sí, que íbamos a hablar, pero que primero iba a dejar todo preparado.
Me senté en la esquina de la cama sin saber qué esperar. Pensé que tal vez me pediría separarnos temporalmente o que quería vender el piso. Lo que me dijo después fue peor. Cuando terminó de cerrar la maleta, se sentó en la silla del escritorio y me miró por primera vez en días. Me dijo que ya no confiaba en mí y que necesitaba protegerse, no solo emocionalmente, sino también legalmente. Sacó unos papeles de la carpeta. Era un acuerdo de separación de bienes, redactado por un abogado. Me explicó que había hablado con uno, que le había contado lo justo, que no iba a exponerme públicamente ni hacer de esto un espectáculo, pero que necesitaba poner las cosas claras por si yo intentaba revertir la situación más adelante. Me dijo que no iba a pedir el divorcio en ese momento, pero que quería que firmara ese acuerdo porque ya no quería seguir compartiendo cuentas, seguros, ni ningún tipo de vínculo económico conmigo. Me aseguró que no era una venganza, sino una medida de supervivencia. Yo no dije nada. Me sentía paralizada. Él me miró y añadió que no sabía si algún día podría perdonarme, pero que mientras tanto, quería vivir como si yo no existiera. Le pregunté si eso significaba que ya no pensaba volver. Dijo que sí, que tenía alquilado un pequeño estudio en Alcorcón, que no era nada especial pero que era suficiente. Me dijo que no me preocupara por el piso, que él seguiría pagando su parte hasta que decidiera qué hacer con él, pero que yo me quedaba con las llaves. También dijo que iba a borrar mi número del móvil, que solo aceptaría correos electrónicos si había algo urgente que tratar. Me sentí completamente desplazada de su vida, como si hubiese dejado de existir para él. Cuando le pregunté si había hablado con alguien más sobre lo nuestro, me dijo que sí, que su madre lo sabía, que su hermano también, y que había intentado protegerme al contar solo una parte de la historia, pero que no podía evitar que ellos me juzgaran si algún día me volvían a ver. Eso fue un golpe que no supe cómo encajar. Me conocían desde hacía años, me habían abierto las puertas de su casa como si fuera una hija más, y ahora sabían que yo había traicionado todo eso. Luis se levantó, recogió su maleta, y me dijo que si necesitaba algo de él, se lo pidiera por escrito. Me preguntó si quería firmar los papeles en ese momento. Le dije que necesitaba revisarlos. Me dijo que lo entendía, pero que cuanto antes lo hiciera, mejor para los dos. Luego caminó hacia la puerta. Le pedí que se detuviera. Le dije que me estaba haciendo daño de una forma que no imaginaba. Se giró, me miró con frialdad y me dijo que el daño ya estaba hecho, que lo mío no había sido un error, sino una serie de decisiones conscientes. Que no iba a dejar que mi arrepentimiento le hiciera retroceder. Que yo ya había tomado mi camino y que ahora le tocaba a él tomar el suyo. Cerró la puerta sin más. Después de eso, me pasé toda la tarde leyendo el acuerdo. No tenía cláusulas abusivas ni condiciones que me perjudicaran. Solo dejaba por escrito que nuestras cuentas debían separarse, que cualquier gasto compartido pasaba a dividirse por completo, y que si decidíamos divorciarnos en el futuro, ninguno de los dos podría reclamar bienes adquiridos durante ese periodo de separación. Lo firmé. No porque estuviera de acuerdo con todo, sino porque entendía que no tenía derecho a oponerme. Me lo había ganado. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y vacío. Iba al trabajo como si nada, evitaba mirar el móvil, y fingía que mi vida seguía. No hablaba con nadie del tema. Mis compañeras sabían que algo pasaba, pero no preguntaban. A veces, mientras trabajaba, me sorprendía pensando en si Luis estaría ya adaptado a su nuevo piso, si habría vuelto a hacer las cosas que le gustaban, si dormiría tranquilo. No porque quisiera volver, sino porque me dolía pensar que todo lo bueno que habíamos tenido se había ido para siempre. Una tarde, casi 2 semanas después de su marcha, me llegó un correo suyo. Corto, directo. Me decía que había recogido sus últimas cosas del trastero con ayuda de su hermano y que había dejado su copia de las llaves en el buzón. Al final del mensaje añadía que no esperaba respuesta,
que solo me lo notificaba para que lo supiera. Le contesté con una línea, dándole las gracias. No recibí más mensajes suyos. 2 días después, recibí otro correo, esta vez del abogado que había redactado el acuerdo. Me decía que Luis había formalizado un documento ante notario en el que renunciaba a cualquier reclamación futura sobre mis bienes personales, y que esperaba que yo hiciera lo mismo si algún día él lo solicitaba. No entendí si era una forma de blindarse o una manera de dejarme claro que lo nuestro estaba completamente cerrado. Firmé también eso. Todo lo que él pedía era razonable. No había venganza en lo legal, pero sí una distancia brutal que dolía más que cualquier castigo emocional. En ningún momento intentó humillarme ni usar lo que sabía para hacerme daño, pero su forma de borrarme de su vida fue tan calculada que dolía en cada detalle. En cada paso que daba para protegerse, me dejaba claro que yo ya no tenía ningún lugar en su mundo. No podía culparle. Solo podía aceptar que esa era la consecuencia real de lo que había hecho. No una discusión. No un portazo. No un escándalo. Solo desaparecer de su vida con la misma frialdad con la que yo había actuado cuando empecé a salir con otro hombre. Una mañana recibí un mensaje de Luis desde un número desconocido. No era largo ni dramático, solo decía que necesitábamos hablar cara a cara, que no se trataba de discutir ni de reproches, pero que era necesario que cerráramos ciertos temas pendientes, que él también necesitaba entender algunas cosas antes de decidir qué iba a hacer con todo lo que quedaba entre nosotros, si es que quedaba algo. Me dijo que no le interesaba saber detalles del otro, que no tenía ninguna necesidad de escuchar nombres ni fechas, que lo único que le importaba era escucharme a mí, sin mentiras, sin rodeos, sin frases para suavizar lo que ya estaba roto. Me pidió que lo encontráramos en un sitio neutral, no en casa, no en su estudio, sino en un parque donde solíamos pasear cuando aún hacíamos esas cosas. Le respondí con un vale y nada más, porque tampoco sabía qué decir. Me pasé el resto del día repasando posibles conversaciones en la cabeza, pero ninguna tenía sentido. En todas yo parecía cobarde, o él salía herido otra vez. No había forma de que esa conversación terminara bien. Llegué antes de la hora. Me senté en un banco, vestida con lo primero que encontré, sin maquillaje, sin nada que pudiera parecer que estaba intentando dar lástima. Cuando llegó, lo vi más delgado, más serio, más distante. No se sentó a mi lado, sino en el banco de enfrente, como si necesitara marcar espacio. Me saludó con un gesto de cabeza y me preguntó si estaba bien. Le respondí que sí, que dentro de lo posible. Me dijo que él no lo estaba, pero que estaba mejor que hace unas semanas. Que al menos ya dormía más de 3 horas por noche y que había dejado de revisar cada mensaje del pasado buscando señales de lo que no quiso ver en su momento. Le pregunté si me odiaba. Me miró fijamente durante unos segundos antes de decir que no me odiaba, pero que eso no significaba que pudiera perdonarme. Me explicó que había pasado por todas las fases posibles, desde la humillación hasta la rabia, pero que al final lo único que le quedaba era una especie de vacío difícil de explicar, como si todo lo que habíamos construido durante años ya no tuviera peso, como si no supiera si alguna vez había sido real o solo una versión idealizada de nuestra relación. Quise explicarle cosas, pero él me pidió que no me lanzara a justificarme, que no le interesaba oír frases del tipo yo no era feliz o me sentía sola, porque esas cosas se dicen antes de traicionar, no después, y que si yo había decidido actuar sin decir nada, entonces ahora no podía esperar comprensión como si todo hubiera sido un accidente. Me preguntó si alguna vez pensé en él durante todo ese proceso, si en algún momento dudé, si hubo una noche en la que me acosté a su lado sabiendo que le estaba mintiendo y me sentí mal de verdad. Le dije que sí, que muchas veces. Me miró con desprecio contenido y dijo que entonces era aún peor, porque significaba que sabía lo que hacía y aún así lo repetí. Me preguntó si me arrepentía. Le dije que sí. Me pidió que no respondiera tan rápido,
que no estaba preguntando si me sentía mal por haberme descubierto, sino si realmente me dolía lo que le hice, lo que le quité, lo que arruiné. Le respondí que sí, pero que no esperaba que eso fuera suficiente. Me preguntó por qué no se lo conté cuando todavía estábamos a tiempo de arreglarlo. Le dije que porque tenía miedo, pero él me interrumpió para decir que no era miedo, era comodidad, que preferí seguir teniendo todo en lugar de afrontar lo que pasaba por dentro, que no quise elegir porque me gustaba estar con los dos y que eso no tenía que ver con miedo, sino con egoísmo. No supe qué contestar. Estuvimos un rato en silencio. Él me dijo que había pensado mucho en si debía cortar todo de raíz o si tenía sentido intentar algo desde cero. Me preguntó si yo quería arreglarlo. Tardé en contestar, pero le dije que sí, que quería volver a empezar, que no sabía si se podía, pero que lo intentaría. Me preguntó si estaba enamorada de Alex. Le dije que no, que todo con él había sido una especie de escape, una necesidad de validación. Me preguntó si seguiría en contacto con él. Le aseguré que no. Me dijo que me creía, pero que no confiaba. Me explicó que la confianza no se repara con palabras, que no bastaba con que yo dijera que iba a cambiar. Que él no podía volver a dormir tranquilo sabiendo que ya había vivido esa traición una vez, que no podía mirar mi cara y no pensar en lo que hice cuando él pensaba que todo estaba bien. Me preguntó si entendía eso. Le dije que sí. Me respondió que no estaba seguro de que yo lo entendiera, porque lo decía todo demasiado rápido, como si estuviera recitando lo que sabía que debía decir. Me dijo que no sabía qué quería hacer todavía, pero que necesitaba una cosa clara, que yo no le buscara más, que no intentara convencerle, que si algún día decidía volver a hablarme, sería porque él lo sentía así, no porque yo lo forzara. Me preguntó si podía respetar eso. Le dije que sí. Me pidió que, mientras tanto, no hablara con nadie de su familia, que no intentara justificarme con sus padres ni con su hermano, que no mandara mensajes diciendo que estaba arrepentida, porque no quería que su familia sintiera lástima de mí. Le dije que no tenía intención de hacerlo. Me preguntó si había hablado con alguien sobre lo que había pasado. Le conté que no, que lo había guardado todo para mí. Me dijo que le parecía justo, que al menos me tocaba vivir con eso en silencio, igual que él había vivido la humillación sin explicaciones durante semanas. Antes de levantarse, me miró de nuevo y me dijo que me deseaba que encontrara algo que me hiciera feliz, pero que esperaba que no fuera a costa de otro. Me pidió que pensara bien en quién era yo sin él, sin sus cuidados, sin su paciencia, sin su presencia constante. Me dijo que a veces uno se da cuenta tarde de lo que tenía, pero que a veces también es mejor que se dé cuenta para que no vuelva a cometer el mismo error. Me levanté también. No intenté abrazarlo ni tocarlo. Le dije que lo sentía de verdad. Me miró, no respondió, y se marchó. Volví a casa sola, sin esperanza, sin drama, sin lágrimas. Sabía que esa era probablemente la última vez que lo vería en mucho tiempo. No porque me odiara, sino porque ya no necesitaba verme más. Me había mirado con claridad, me había dicho lo que pensaba, y ahora se iba a encargar de reconstruirse sin mí. Y yo, por primera vez, entendí que eso era justo. Me había vaciado de excusas. Ya no quedaba nada que negociar. Solo quedaba asumir. Pasaron 3 semanas desde esa última conversación y no volví a saber nada de Luis. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una señal de que estuviera reconsiderando algo. Revisaba el correo electrónico un par de veces al día por costumbre, aunque sabía que no iba a escribir. A veces pensaba en mandarle algo solo para preguntar cómo estaba, pero me acordaba de lo que me había dicho, que no lo buscara, que no intentara justificar nada, que si algún día él decidía hablarme sería por voluntad propia y no por culpa o presión. No borré su número del teléfono, pero dejé de mirarlo. Lo tenía memorizado de todos modos, así que daba igual.
Mi vida entró en una rutina silenciosa donde ya no intentaba llenar huecos, sino simplemente pasar los días sin pensar demasiado. Trabajaba, comía, dormía, repetía. Evitaba ver a la gente que conocía a los dos, porque no quería dar explicaciones ni tener que fingir que todo iba bien. No se trataba de esconderme, pero tampoco iba a ponerme en situación de escuchar lo que ya sabía, que me había equivocado, que lo había perdido todo y que nadie iba a tener compasión conmigo. Una tarde, después del trabajo, me crucé con Alex en una cafetería. No nos habíamos visto desde antes de la confrontación con Luis y no habíamos vuelto a hablar. Me saludó con una sonrisa incómoda y me preguntó cómo estaba. Le dije que estaba bien, y él respondió que se alegraba. Me preguntó si quería sentarme con él, que tenía un rato libre. Dudé unos segundos y luego me senté, más por inercia que por otra cosa. No me apetecía hablar, pero sentía que no podía seguir evitando todo. Me preguntó si seguía con Luis. Le dije que no. Asintió y no dijo nada más durante unos segundos. Después me dijo que lo sentía, que no esperaba que todo terminara así. Le respondí que no tenía que decir eso, que él no me había obligado a nada, que cada decisión que tomé fue mía. Me miró como si no supiera si tomarse eso como un reproche o como una confesión. Le pregunté si seguía con su pareja. Me dijo que no, que lo dejaron poco después de lo nuestro, que ella sospechaba desde hacía tiempo y que al final no quiso seguir fingiendo. Me explicó que no la culpaba, que tampoco fue honesto con ella, y que ahora estaba solo, pero tranquilo. Me preguntó si yo también estaba sola. Le dije que sí, pero que no estaba tranquila, y que no sabía si lo estaría algún día. La conversación no duró mucho más. Me dijo que si algún día me apetecía tomar un café sin hablar del pasado, le escribiera. Le dije que probablemente no iba a hacerlo, pero que agradecía el gesto. Nos despedimos con un apretón de manos que se sintió tan ajeno como si fuéramos dos personas que se acaban de conocer. Lo vi salir del local y supe que ese capítulo también estaba cerrado. No porque lo odiara o sintiera rechazo, sino porque ya no había nada que buscar en él. Me levanté, pagué mi parte, y volví a casa andando sin prisa. Esa noche me senté en el sofá, apagué la televisión, y abrí una libreta en blanco. Empecé a escribir lo que había pasado desde el día de la boda de mi prima hasta ahora. No como un diario sentimental, sino como una forma de ordenar las cosas. Me di cuenta de que durante semanas había estado evitando pensar con claridad. Había repetido muchas veces que me arrepentía, pero no había profundizado en por qué hice lo que hice, en qué parte de mí había permitido que eso creciera sin control. Escribí sobre la indiferencia que sentía antes de conocer a Alex, sobre la distancia que había empezado a sentir con Luis sin saber cómo decirlo. Anoté cada momento en que podría haber cambiado de rumbo, cada señal que ignoré, cada mentira que solté sin pestañear. Y cuando terminé de escribir, me sentí menos ligera de lo que esperaba, pero al menos un poco más honesta conmigo misma. El lunes siguiente pedí una cita con una terapeuta. No lo hice para recuperar a Luis ni para aliviar la culpa. Lo hice porque me daba cuenta de que si no entendía por qué llegué a ese punto, iba a repetirlo. La primera sesión fue incómoda. Me costaba hablar sin justificarme. Me sorprendía a mí misma queriendo parecer víctima de algo. Pero la terapeuta fue clara, nadie me había puesto en esa situación, yo sola había construido cada paso. Me dijo que lo que necesitaba no era castigarme, sino asumir, entender, reparar lo que se pudiera y aprender lo que no se puede olvidar. Me costó asumirlo, pero volví a la semana siguiente. Y a la otra. No porque sintiera que todo iba a solucionarse, sino porque era la primera vez en mucho tiempo que sentía que estaba enfrentando las cosas sin buscar escapatoria. A medida que avanzaban las sesiones, empecé a pensar menos en Luis como alguien que tenía que perdonarme y más como alguien que tenía derecho a rehacer su vida sin mí. Me dolía pensarlo, pero también lo aceptaba.
No iba a perseguirlo, no iba a enviarle cartas largas ni a intentar demostrarle que había cambiado. Si alguna vez coincidíamos de nuevo, sería desde otro lugar, si él lo quería. Pero yo ya no iba a pedir nada. Me limité a seguir con mi vida sin adornos ni excusas. Volví a ver a mis padres después de un mes sin pasar por su casa. No les conté nada en detalle, solo les dije que Luis y yo nos habíamos separado. Mi madre me miró como si supiera más de lo que yo decía, pero no me presionó. Me preparó un plato de lentejas y me habló de la vecina que se había roto una pierna. Mi padre solo me preguntó si necesitaba algo. Les dije que no, que estaba bien. No me creyeron, pero tampoco insistieron. Una tarde, mientras ordenaba los armarios, encontré una caja con fotos nuestras. No la tiré. La guardé en un cajón alto, donde no la vería a diario pero tampoco la olvidaría. No me interesaba borrar el pasado. Solo quería dejar de cargarlo como una maleta que arrastro cada día. Esas fotos eran parte de una vida que existió y que fue real, aunque haya terminado así. No quiero reinventar lo que pasó ni hacer como si nunca hubiéramos sido felices. Lo fuimos. Y yo arruiné eso. Pero lo fuimos. Hoy han pasado más de 3 meses desde aquella última conversación en el parque. Luis no ha escrito. Yo tampoco. No sé si volverá a hacerlo. No sé si algún día nuestras vidas se cruzarán de nuevo. Pero si eso pasa, espero poder mirarlo a los ojos sin tener que bajar la vista. No por orgullo, sino porque habré hecho el trabajo de convertirme en una versión de mí misma que no vuelva a traicionar lo que dice querer. No tengo claro qué viene después, ni cómo va a ser mi vida a partir de ahora. Pero al menos sé que no quiero seguir construyendo desde la mentira ni desde la evasión. Lo que venga con verdad. Aunque duela.